En la clase de hoy estudiaremos los mecanismos que regulan la ventilación pulmonar. En esta primera imagen podemos apreciar cuál es la organización del control ventilatorio. En el control ventilatorio participan estructuras del sistema nervioso central, como la corteza, el bulbo y la protuberancia. Estas estructuras envían eferencias hacia los músculos respiratorios, quienes actúan como efectores en este sistema. A su vez, existe un sistema de sensores periféricos y centrales, que son los quimiorreceptores y los mecanorreceptores, que envían aferencias al sistema nervioso central para cerrar el circuito. Este mecanismo es el que va a permitir el control ventilatorio. Existen dos tipos de controles que regulan la ventilación. Un control voluntario, que radica en la corteza cerebral, y un control involuntario o automático, que se localiza en el bulbo raquídeo y en la protuberancia anular. El control voluntario envía impulsos a las neuronas motoras respiratorias a través de las vías córtico-espinales, mientras que el control involuntario envía impulsos eferentes a las neuronas motoras respiratorias. Veamos ahora cómo se organiza el control involuntario de la respiración mediado por estructuras que están en el sistema nervioso central. Estamos hablando de dos núcleos fundamentales. El grupo respiratorio dorsal, que está constituido principalmente por neuronas inspiratorias, y el grupo respiratorio ventral, que está compuesto por neuronas en su mayor parte expiratorias y también algunas neuronas inspiratorias. Estos dos grupos se localizan, como pueden ver, en el tallo encefálico. En la protuberancia encefálica se encuentran dos centros, el centro neumotáxico y el centro apnéutico, que ustedes lo van a ver en varios libros. Muchos autores coinciden en que este centro apnéutico no ha sido fehacientemente probada de manera experimental, por lo cual no coinciden en su existencia, pero sí está probada la existencia de este centro neumotáxico que influencia a las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Como pueden ver también, el grupo respiratorio dorsal recibe aferencias de los nervios vago y glosofaringio, y luego tenemos las vías motoras respiratorias que viajan desde el grupo respiratorio dorsal o del grupo respiratorio ventral hacia los músculos que se encargan de la respiración. Veamos ahora cómo se desencadena la señal de rampa inspiratoria, que es en última instancia el comando nervioso que va a permitir la respiración. Al inicio hay un aumento gradual de la actividad de las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Este grupo respiratorio dorsal se corresponde neuroanatómicamente al núcleo del tracto solitario. Estas neuronas del grupo respiratorio dorsal aumentan su actividad durante 2 segundos. Empiezan unas pocas y se van sumando cada vez más neuronas, hasta alcanzar un máximo a los 2 segundos, que coincide con el proceso inspiratorio. Luego de 2 segundos hay un apagado de la señal, es decir, las neuronas dejan de emitir potenciales de acción, y hay un silencio de 3 segundos, que es lo que permite la expiración. En estos 2 segundos iniciales que están relacionados con la inspiración, se están activando las neuronas inspiratorias del grupo respiratorio dorsal. Y los 3 segundos siguientes sobreviene la expiración como un proceso pasivo. El apagado de la señal inspiratoria, que es la que llega a los músculos del diafragma principalmente, va a permitir que haya una retracción elástica de los músculos inspiratorios y del tejido elástico pulmonar.
En esta imagen tenemos ilustrado lo que les mencionaba anteriormente. Fíjense, está graficado el número de neuronas inspiratorias activas en función del tiempo hacia abajo, y en la parte superior está graficado el volumen corriente en función del tiempo. Fíjense lo que ocurre. Hay un mecanismo de feedback positivo que va permitiendo que cada vez más neuronas se acoplen a esa señal durante los 2 segundos iniciales. La señal neuronal lleva a un máximo y ese máximo coincide con el máximo del volumen corriente, que es medio litro. Luego la señal neuronal se apaga y el apagado de esa señal neuronal permite el proceso expiratorio, que es claramente pasivo y dura 3 segundos. Luego las neuronas se activan nuevamente, produciendo la señal de rampa, llegan al máximo y nuevamente se apagan. Esos ciclos repetidos en el tiempo determinan entonces el control de la respiración. Les había mencionado al comienzo que existen 2 centros protuberanciales y 2 centros bulbares. Uno de los centros protuberanciales, el centro neumotáxico, afecta directamente al grupo respiratorio dorsal y, consecuentemente, la inspiración. Ese es un mecanismo que permite limitar la inspiración y, al limitar la inspiración, controlar la frecuencia respiratoria, porque varía la extensión del proceso inspiratorio. Entonces, el centro neumotáxico puede ejercer una influencia potente sobre este grupo de neuronas del grupo respiratorio dorsal, de tal forma que la frecuencia respiratoria puede variar de unos 40 ciclos por minuto, cuando el centro neumotáxico está actuando al máximo, a 4 ciclos por minuto, es decir, un nivel muy bajo, cuando la influencia del centro neumotáxico es mínima. Luego ustedes sabrán que una frecuencia respiratoria normal está en torno a los 10-12 ciclos por minuto. Por último, les dejo estas conclusiones del modelo aceptado para el control de la respiración. Cabe recalcar que los libros tratan el tema de manera diferente, pero en general estos aspectos son coincidentes en todos ellos. Las neuronas respiratorias bulbares controlan tanto la inspiración como la expiración. Las neuronas de la protuberancia solo modulan la ventilación. El patrón rítmico de la respiración surge de una red de neuronas con descarga espontánea y la ventilación está regulado por varios reflejos ligados a quimioreceptores y mecanorreceptores. Esto es tema de la continuación de la clase, que va a ser en forma presencial, donde vamos a estudiar cómo los quimioreceptores centrales y periféricos modulan la ventilación y cómo los mecanorreceptores que responden a cambios de expansión, que son periféricos, modulan también la ventilación.